Nación Más, periodismo de calidad. Hay una pregunta interesante, un tema interesante. Argentina y también la región América Latina tiene uno de los promedios más altos en cuanto a la cantidad de años obligatorios que los alumnos, primaria, secundaria, a nivel inicial, tienen que estar en la escuela. Y sin embargo no tienen los mejores niveles educativos. Comparado con Estados Unidos, Europa, la cantidad de años obligatorios de escolaridad es menor, pero es mucho más robusta la calidad. En esos dilemas está centrado uno de los problemas de esta región y los vamos a hablar con el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, Mariano Scavonero. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, este es un tema que plantea el economista Eric Hanushek, que trabaja mucho en economía de la educación, esta paradoja entre la insistencia de leyes en Argentina, claramente hasta el final del secundario, de obligatoriedad, mayor cantidad de años de obligación de ir a la escuela, y sin embargo resultados educativos que no terminan de alcanzar a los niveles de los países desarrollados con menos cantidad de años promedios de educación obligatoria. Sí, es una cuestión que Hanushek, profesor de la Universidad de Stanford, plantea en sus estudios y su análisis sobre educación en América Latina, y es que quizá tenga que ver un poco con la historia de nuestra región. En primer lugar, como dentro de América Latina no es homogéneo, hay grandes diferencias internas entre países. Hay países en que esa extensión de la escuela ha ido avanzando, el caso de Chile, el caso de Argentina, el caso de Uruguay, el caso de Colombia también, y otros países en los que esa extensión, ese aumento de años de escolaridad es todavía escaso y lento, como el caso de Guatemala, Honduras, Nicaragua. Con todo eso de la media digamos es una media teórica, pero después internamente hay grandes diferencias. Lo que sí es cierto es que en América ha habido una serie de problemas que se han planteado en los últimos años, han sido problemas en cuanto a la inequidad. Son sistemas educativos muy inequitativos porque somos la región más desigual del mundo en cuanto a la diferencia entre ricos y pobres. Y el origen de los chicos, el origen de su familia socioeconómico, marca muy fuertemente su futuro escolar. Además es una escuela que ha sido poco inclusiva. Pero inclusive en cuanto a acoger las diferencias ha costado mucho y cuesta mucho todavía acoger al diferente en la escuela, y eso también digamos es un elemento negativo. Mariano, los políticos, porque es un discurso políticamente correcto, queda bien sostenerlo, y además porque no tiene una consecuencia directa en el corto plazo, donde se mide todo el tiempo el poder, que son las elecciones. Sostienen mucho en Argentina que con la educación cambiamos todos. Sin embargo, los niveles de desigualdad y de pobreza hacen muy difícil que la educación sola pueda torcer el rumbo de la calidad educativa de un país. Exactamente, la educación es de la ilustración francesa se dice que es el ascensor social, es el que con más educación se va, digamos, progresando social y personalmente más. Ese es el tema importante. Pero también es verdad que en América tenemos una realidad positiva con efectos escasos, diría. Es un aumento de la inversión en educación muy fuerte. Somos la región del mundo que más invierte en educación, el 5.2% del PIB. Y sin embargo, esa inversión, que es muy importante, que demuestra una decisión política, una voluntad política, no produce los resultados que serían esperables. ¿Por qué pasa eso? ¿Se está invirtiendo más pero mal? Se invierte mal y a lo mejor es invertir donde hay que, digamos, aportar, conseguir mejores resultados. Yo creo que hay dos o tres factores importantes. Por una parte, la formación del profesorado es escasa todavía, hay que mejorar mucho en formación docente, en primer lugar. En segundo lugar, además de la formación docente, que es un tema importante, es la mejora de la gobernanza de la escuela. Los sistemas, digamos, de administración de la educación, de gobierno, de la dirección de la educación, son todavía precarios, hay que avanzar mucho más en esa mejora de la gobernanza de la escuela. Y por otra parte, otro factor, por ejemplo, es el uso más conveniente de las tecnologías en la educación. No por suministrar tecnología mejora la educación automáticamente. Además de la tecnología que abre unas ventanas de oportunidades magníficas, lo que hay que, digamos, es dar contenido metodológico de formación del docente y contenidos digitales. Son estos algunos de ellos elementos. Son elementos cualitativos más que cuantitativos. Mariano, el tema de la inversión en tecnología educativa en la Argentina ha sido un tema de discusión política también, porque el gobierno, la gestión del kirchnerismo, bueno, estableció el reparto de computadoras, intentó la conectividad con menos suerte. Este gobierno tenía un plan en Ciudad de Buenos Aires, en el nivel nacional, discontinuó algunas partes, y está en debate cuánto efectivamente mejora la inclusión de tecnología en el aula. Los estudios más serios indican que no hay una correlación positiva entre incluir hardware o software en el aula y la mejora de la calidad. Esto es así. Es un factor curioso porque somos la región del mundo que más invierte
invertido en tecnología. Claro. Todos los países, desde México hasta Argentina, todos han hecho grandes programas de dotación masiva de computadoras en las aulas, los chicos. Eso por sí mismo no mejora significativamente la educación y está demostrado por estudios del BID, estudios nuestros de la OI, por ejemplo. De impacto no demuestra, real. no mejora si no va acompañado de algo que es muy importante, bueno, imprescindible, más que importante, que es una buena formación del docente para uso de tecnología, unas metodologías distintas. No es lo mismo trabajar metodologías en soportes impresos que digitales, son dos mundos diferentes, y además de producción de contenidos didácticos que aseguren una secuencia didáctica correcta. Y una cuestión muy importante, un acompañamiento al docente después. El docente que usa tecnología y empieza a tener problemas y dificultades, retrocede, vuelve para atrás, vuelve para atrás, se frustra, se frustra y se hace casi, en ese sentido, casi un poco, yo diría, aunque es un término muy duro, irrecuperable. Vuelve al método típico, al pizarrón, a lo de siempre, al cuaderno, y ese es un tema que hay que atender. Mariano, otro debate que se ha dado en Argentina en los últimos 15 años tiene que ver con una especie de lado A y lado B de la misma moneda, que es calidad e inclusión. Sí. La gestión kirchnerista hizo muchísimo hincapié en incluir, de ahí sale la ley que extiende la obligatoriedad hasta el último año del secundario, pero al mismo tiempo la calidad quedó estancada, la calidad medida en términos de las pruebas PISA o de las pruebas nacionales de evaluación. Sí. ¿Por qué a un país como Chile le va mejor en educación cuando supuestamente desde la mirada argentina crítica del gobierno actual y más cercana al kirchnerismo es una política educativa neoliberal? Bueno, lo de la política educativa neoliberal, digamos, es un concepto económico aplicado a educación que no siempre encaja perfectamente. Yo lo que diría, digamos, en el tema de inclusión educativa es que no hay sistema educativo de éxito en el mundo que no sea inclusivo. Cuanto más inclusivo y más equitativo, los sistemas educativos tienen mejores resultados. Ha hecho referencia a PISA y tomo PISA como argumento. En el caso de PISA, los países que tienen mejores resultados, Finlandia, Corea, Singapur, Canadá, Nueva Zelanda, son sistemas muy inclusivos. La diferencia enriquece, la diferencia nunca separa y nunca empobrece. ¿Qué ocurre? Que tiene que ser un sistema que tenga un sistema de inclusión bien programado y que atienda muchísimo a la calidad del docente. Ahora, Mariano, déjeme contarle algo. Estuve en Finlandia el año pasado, en Helsinki, en octubre del año pasado, y hay un dato muy inquietante, que es que Finlandia está ampliando su brecha de desigualdad educativa entre los sectores pobres que hay en términos relativos, ¿no? Entre los sectores pobres y los sectores ricos del alumnado. Es decir, que una sociedad altamente equitativa, con un Estado fuerte que busca esa equidad, está enfrentando un fenómeno muy inesperado. Así que no está nada definido en esto. No está definido y que tiene que ver incluso con una evolución política del país. La situación, digamos, la tradición de Finlandia, Suecia, Noruega, estos países que tenían una tradición socialdemócrata de estado de bienestar muy fuerte, en los últimos años ha sido sometido a una cierta revisión por circunstancias fundamentalmente económicas. Privatización de parte de su sistema. Por circunstancias económicas. Las circunstancias económicas han aconsejado, han provocado, digamos, unos cambios de modelo. Esos cambios de modelo parece que, digamos, como está diciendo usted, están, digamos, incrementando esa brecha. Pero creo que es una situación que tiene que ver mucho con una coyuntura económica y en un momento determinado, pues son sociedades construidas bajo el modelo de Estado de Bienestar y esa es, digamos, es su gran riqueza. Ahora, Chile no ha sido construida bajo el modelo de Estado de Bienestar y sin embargo ha mejorado acompasadamente sus resultados educativos y hay otra cuestión, es la de mayor calidad educativa en los países de la región que se someten a las evaluaciones internacionales y ha estado reduciendo la brecha de equidad y ampliando su cobertura. Tiene una cobertura casi parecida a la Argentina, algunos centésimos más en términos porcentuales. Entonces, ¿por qué ese país que no tiene una tradición de Estado de Bienestar, que plantea políticas neoliberales económicas, pero también ordenamientos de el modo en que se accede a la educación con una fuerte presencia de lo privado, logra mejores cosas? ¿Qué pasa que en la Argentina no se puede? No sé, hacer una comparación entre Argentina y Chile no soy yo el más indicado para ello. Pero porque como usted tiene una mirada global de la región. Sí es cierto que en el caso de Chile hay una trayectoria de cobertura muy amplia y muy importante, como el caso de Argentina o como el caso de Uruguay. Sí, están más del 80 y pico por ciento. Incluso en este momento más del 90%. Son tres países que tienen una tradición de cobertura educativa, de sistemas educativos sólidos y fuertes, y eso pesa en la historia y pesa en los resultados. En el caso de Chile, la situación que se plantea es que la cobertura y los resultados
educativos en la educación primaria, básica y media es muy buena, y en Chile llega un momento en el cual hay una crisis fuerte, que es al final el acceso a educación superior. Claro. Es donde el sistema chileno es el sistema, digamos, más privatizado de América. Yo diría que los extremos en América son Chile el más privatizado y Cuba el más público. Claro. Son los puntos extremos. La realidad, digamos, en América es que hay un cierto equilibrio entre enseñanza superior pública y privada. Sí, sí. Lo que es en Chile toda la progresión de cobertura y calidad en la primera y la básica es buena, pero al final aparece un momento determinado que hay una crisis que en Argentina no se da. En Argentina hay una oferta pública, universitaria de educación superior, gratuita o semigratuita, importante. Pero, sin embargo, los estudios de UNESCO dan un resultado muy interesante, que es que los sectores populares en Chile, los sectores de menores ingresos, tienen una tasa de terminación del secundario muchísimo más alta que los sectores pobres en Argentina. En Argentina termina 48% en el tercer de menores ingresos el secundario, y en Chile llega al 75%. De manera que les cuesta más entrar a la universidad porque no era... Por un factor económico y de claro, pero terminan el 75%, mientras que los chicos acá... Chile es el país en que la escolaridad completa de un chico promedio está en la más alta de América. Claro. La más alta de América está, digamos, los extremos serían Chile el más alto y Guatemala el más bajo. Claro. Digo, la Argentina con un discurso hiperinclusivo y progresista tiene resultados de política liberal o neoliberal, y Chile al revés, ¿no? De resultados mucho más igualitarios. Sí, pero insisto, yo creo que es un tema que no tiene que ver tanto con políticas macro, sino también con tradiciones pedagógicas del país, con sistemas educativos consolidados, que insisto, como he dicho antes, hay países como el caso de Chile, el caso de Uruguay, por ejemplo, es un caso también paradigmático. La evaluación docente que atraviesan los docentes chilenos, 360 grados, con portfolios, no punitiva, ¿tiene algo que ver en esto? La evaluación tiene que ver con esto siempre. La evaluación, la cultura de evaluación, con las críticas de un tipo o de otro, ha llegado para quedarse. Es un proceso que es reciente, se evalúa al docente como se evalúa al médico, se evalúa al ingeniero, se evalúa a cualquier tipo de profesión, hay evaluaciones. En caso de educación era un ámbito en el cual la institución escolar era muy opaca. Y a partir de los años, de hace 18 o 20 años, se empieza a generalizar esa cultura de evaluación. Las pruebas TERCE en los años 90 y tantos, PISA empieza en el año 2000, es muy reciente, PISA tiene solamente 19 años, otras pruebas de evaluación como son TIMSS y PIRS. Al final todo esto ha formado parte de una cultura de evaluación en la cual ha venido para quedarse. Y yo creo que podrá ser, digamos, enfocada de manera, como dice usted, punitiva o no punitiva, y como asociar el desempeño de un formato u otro, y según los países va a estar evolucionando, pero en todo caso va a haber evaluación, y eso va a ser un factor decisivo para la mejora de la calidad y la equidad educativa. Mariano, tengo el dato interesante de que usted es licenciado en Filosofía y en Educación por la Universidad Complutense, ¿no? Sí. Es interesante porque usted tiene un perfil humanístico, y uno de los discursos más instalados, sobre todo a nivel de la escuela secundaria hoy, que tiene enormes problemas de abandono en los distintos países de América Latina, es que la educación secundaria orientada al trabajo, la idea de que haya un estímulo laboral con pasantías, con prácticas profesionalizantes en el momento en que los chicos están en la secundaria, puede alentarlos a que se queden a terminar el secundario, a que encuentren una motivación mayor. ¿Cómo lo ve un hombre formado en el corazón de las humanidades? Pues a esta especie de menosprecio por las humanidades. Lo veo, bueno, yo mi vocación y mi decisión fue estudiar humanidades, y me siento muy feliz de haberlo hecho, pero no por eso voy a caer en tópicos, digamos, excluyentes. Cuando alguien piensa y hablan de que una formación orientada a, digamos, formación de aspectos técnicos, matemáticos, científicos, que son aquellos que tienen mayor nivel de empleabilidad, y que eso está en contra del desarrollo de la persona, de las libertades y todo esto, yo le diría solamente una cosa, que en nuestro país, en nuestra región, en la zona de Mercosur, los alumnos que cursan enseñanza de formación profesional están en torno al 8, al 10, 15%. Tenemos una tasa de inserción de empleo dificultosa. Los países en los cuales hay tradiciones, digamos, de democracia, libertad, tolerancia, como el caso, digamos, países como Alemania, Dinamarca, y alta empleabilidad, el 60% de los estudiantes estudian carreras con orientación técnico-matemática, y es un caso y no son países en los cuales haya privación de libertades, ni de tolerancia ni democracia. No tiene que ver nada. La formación técnica científico-matemática es una formación que asegura también bienestar, y que es muy importante, y que tiene que ver fundamentalmente con lo que son los sistemas productivos de nuestros países y lo que son, digamos, los empleos más emergentes. Y hago una mención especial, y son formaciones en las cuales las niñas están subrepresentadas y están penalizadas
especializadas para acceso a puestos Sí. mejor retribuidos y con menos capacidad de inserción sociolaboral. Muchísimas gracias, Mariano Jabonero, por estas precisiones en Gracias. torno al panorama educativo de Argentina y de la región.